Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal en YouTube, Podcast Caminando con Dios. ¡Comenzamos! Bien, estaremos viendo esta palabra. Quiero decirte que Dios te bendiga donde quiera que tú estés. Hoy queremos bendecir tu vida y analizando esta palabra, una palabra que pueda ser de bendición y edificación para tu vida. Estaremos viendo que Jesucristo nos enseñó y habló mucho sobre el reino de Dios. Y como encontramos esto, que incluso los profetas hablaron siempre del reino de los cielos, que se ha acercado el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero quiero decirte que Jesucristo nos enseña y enseñó a cada uno de nosotros sobre el reino de Dios. Las palabras reino de Dios y reino de los cielos, quiero decirte que tienen un parecido. Se parecen frecuentemente ambas palabras, reino de Dios y reino de los cielos. Bien, pero entonces son dos nombres distintos. Siempre van destinados para el mismo reino. El reino de Dios, quiero decirte que está y se encuentra en todas partes, donde quiera que Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, gobiernen en esta tierra. Estamos viendo este análisis acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Pero se divide en dos partes. El reino de Dios tiene, quiero decirte, dos periodos, o sea, dos fases en el tiempo. O sea, está dividido en dos fases, dos periodos. Uno es el primer periodo o fase, que es el reino invisible, y el otro es el reino visible. Vamos a ver la primera fase, que es el reino invisible. Bien, entonces como vemos que la primera fase es el reino invisible, esta fase quiero decirte que del reino más claro se refiere al reinado espiritual de Dios en esta tierra. Estamos viendo este reino invisible. Es la primera fase de su reino que Cristo Jesús habló en cada uno de sus evangelios. Incluso vemos en Marcos que lo habla repetidas veces acerca de su reino, anunciando, declarándole y hablándole esta palabra a los judíos para que pudieran entender y comprender sobre el reino de Dios. Querido amigo, Dios te bendiga porque tú puedas escuchar y vas a poder ver una diferencia, o sea, un contraste de estas dos fases del periodo de tiempo del reino de Dios, invisible e visible. Y como estamos viendo la fase invisible, vemos que esta fase del reino se refiere al reinado entonces espiritual de Dios. Y como vemos, esto no es un reino externo. O sea, este reino visible, invisible de Dios, no es algo terrenal, quiero decirte. Este reino es espiritual. Es algo que Dios nos habla espiritualmente a nuestras vidas. No es un reino externo como terrenal, así como vemos las casas, los edificios. No. Es un reino espiritual, así como al momento cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo aceptas, le entregas tu vida. Ahí es donde tú estás recibiendo ese reino invisible, esa primer fase del reino de Dios en nuestra vida. Pero tenemos una lectura bíblica que nos habla sobre este reino invisible en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 20 y 21.
Dice estos versos, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y respondió Jesús y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que el reino de Dios está entre nosotros, en tu vida. El momento que tú recibes a Cristo, ahí está el reino de Dios. Por eso que este reino invisible no es una parte externa como material de casas, edificios, terrenos, algo, no. Este reino es invisible. Por eso nos habla Lucas, ni dirán helo aquí ni helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. De esta manera es de que Cristo quería hacer entender, y los escritores de los evangelios dan y revelado por el Espíritu Santo esta palabra para poder dar a entender a cada una de las personas, tanto cristianas como no cristianas, para que el Espíritu Santo pueda revelarles verdaderamente el reino de Dios en tu vida, en sus vidas, en cada uno de los corazones que pueda y reciba a Cristo Jesús ahí en su corazón. Entonces vemos esto que nos habla el Evangelio de Lucas capítulo 17 y verso 20 y 21. O sea, la venida del reino de Cristo Jesús. Y esto le preguntaban los fariseos a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús viene y le responde estas palabras, que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y entonces quiero decirte que como estamos analizando acerca del reino de Dios, que se divide en dos fases, dos periodos, ahora estamos analizando el reino invisible. La primera fase, o sea, lo primero es la fase invisible del reino de Dios y el reino de los cielos. Bien, como ya vimos entonces que la primera fase del reino de Dios está en cada uno de nuestros corazones como cristianos, y aún aquel que no ha recibido a Cristo puede recibirlo, puede aceptarlo, puede rendirle su corazón a Él para que el reino de Dios esté en cada corazón, en cada casa, en cada familia, en cada hogar, que el reino de Dios pueda habitar en cada corazón. Juan el Bautista y Jesús, quiero decirte que anunciaron esta primera fase del reino invisible. Ellos hablaron acerca de este reino. Juan el Bautista lo anuncia en Mateo capítulo 3, en su versículo del 1 en adelante al 3. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 3. Escucha estas palabras que habló Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Juan el Bautista habló del reino de Dios, o sea, reino invisible, esta fase. Juan habló, Cristo Jesús lo anunciaron, esta primer fase del reino. Ellos lo anunciaron, ellos lo hablaron. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hoy el reino de los cielos se ha acercado a cada persona, en donde quiera, en cada lugar, en cada país, en cada nación de este mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Solo es necesario que la persona lo reciba. Solo es necesario que el creyente venga y confirme ese reino en su vida. Porque nosotros ahora no podemos verlo.
Ahora no podemos ver ese reino, pero pues sí podemos ver algunos de los cambios que el reino de Dios ha hecho en cada vida de cada persona. Vemos ese cambio que el reino, o sea que Cristo Jesús hace en la vida de cada hombre, de cada persona, cada ser humano. Porque ahí está el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado y está cerca para cada persona. Bien, entonces hemos analizado la primera fase, que es el invisible. El primer periodo o fase es el invisible. Cristo Jesús y Juan el Bautista hablaron de esta primera fase del reino. Analizaremos la segunda fase del reino, que es la visible. O sea, es algo que podemos ver. Y invisible no se puede ver. Pero sí, como te digo, podemos ver algunos de los cambios, testimonios de lo que Dios hace en cada vida. Entonces, esta segunda fase del reino será la visible. Y entonces lo veremos sobre la tierra, porque esto va a suceder y sucederá. El reino será visible para esta tierra. Aleluya. Quiero leerte también en Mateo capítulo 25, versos 31 y 32. Jesús nos habla esta palabra acerca del juicio de las naciones. Dice el verso 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, nos dice la palabra, y he aquí todos los santos ángeles con él, entonces dice que el Hijo de Dios se sentará en su trono de gloria para reinar en esta tierra. Este será el reino de Dios visible. Esta segunda fase es el reino visible que vamos a poder ver cada uno de nosotros. Porque esto sucederá sobre la tierra. Los profetas a menudo hablaban sobre este reino visible. E Isaías lo habla en su capítulo 11 y del verso 1 al 10 lo habla y lo menciona Isaías. Continuamente ellos profetizaban esta palabra. Él separará, como nos dice la palabra, las ovejas de las cabras. Esta es una cumbre, quiero decirte, sobre el día del juicio, en el día del Señor, o sea que está cerca. Es porque Cristo viene cuando suceda el rapto de la iglesia. Que el día del juicio, en el día del Señor, a fines de este tiempo, está por suceder, está por darse ese acontecimiento. Y todas aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, los malvados, serán echados en el tormento eterno. Y quizás tú no quieras ir a ese lugar. Si queremos ver ese reino visible, se debe de recibir el reino de Dios en cada corazón. Debe de aceptar toda persona a Cristo Jesús en su vida como su único y suficiente Salvador para que pueda gozar de la vida eterna. Los malvados entonces serán echados en el tormento eterno. Y quizá nosotros vamos a poder comparar el infierno como la mazmorra que hay en la prisión de un rey. Pero después de todo eso, después de que acontezca este juicio, el rey gobernará sobre toda la tierra. Todas las cosas serán reunidas en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, como nos habla la palabra, Dios será en todo
en todos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre estas dos fases o periodos que encontramos acerca del reino de Dios. La primera fase que estudiamos y analizamos fue la fase invisible. La segunda fase fue el reino de Dios será visible para cada persona que va a disfrutar y va a poder gozar allá arriba en los cielos y va a poder venir a reinar juntamente con el Hijo de Dios sobre la tierra. Aleluya. Bien, Dios bendiga tu vida donde quiera que tú estés. Gracias porque hoy tú puedes acompañarnos por medio de este podcast. Quiero decirte, si tú no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal en YouTube y puedas obtener cada una de las prédicas y enseñanzas que hay y seguro serán de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Nos volvemos a escucharnos y vernos pronto. Bendiciones.